Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El tema lo vamos a estar llevando en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versos del 1 al verso 4. Es una historia por todos conocida, una historia de el general Naamán, pero basándonos más que nada en una persona que se comenta o se menciona en esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Para continuar, vamos a tener una oración para que Dios nos hable en este día. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites dirigirnos a tus hijos, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te rogamos que seas tú quien hable, Señor, que seas tú, Señor, quien traiga el mensaje para darnos cuenta, Señor, qué necesitas de nosotros, Señor. Usa a tus siervos, Señor, conforme a tu voluntad, y ayúdanos, Señor, a estar siempre cerca de ti, Señor. Te lo ruego todo en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Cuenta una ilustración que estaba un grupo de personas comentando acerca de su experiencia de salvación, de cómo Dios les había cambiado la vida, de cómo gozaban ahora de una dicha y de una paz que antes ellos no conocían, de cómo Dios contestaba sus oraciones y cuán maravilloso era Dios con ellos. Tan emocionados estaban, dice la ilustración, que estaban contando cómo Dios o lo que Dios había hecho en sus vidas, que no se dieron cuenta que un hombre se acercaba cada vez más y escuchaba, o tratando de escuchar, lo que estos hombres decían. Este hombre vio que estas personas tenían algo tan real y sublime que él no tenía, algo que nunca había sido experimentado en su vida, y nunca olvidó lo que estos hombres habían dicho y cómo esto afectó en su vida. Se dice que abandonó desde ese día a sus amigos, a sus compañías de gente impía, y se dedicó a buscar el tesoro espiritual que aquellas sencillas palabras, aquellas personas poseían. Aquel hombre, dice la ilustración, que era John Bunyan, autor del libro El progreso del peregrino. Pero, ¿quiénes eran aquellas personas? ¿Quiénes eran esas personas que, sin darse cuenta, influyeron en la vida de este hombre? ¿Quiénes eran esas personas que llevaron un mensaje a aquella persona e influyó en él, y a la larga influyó en otras personas? En la palabra de Dios se relata un pequeño acto, una pequeña acción que tuvo impacto en alguien que estaba teniendo una necesidad. Ya leímos la porción en 2 Reyes 5, y vemos cómo Naamán era un hombre fuerte, jefe del ejército de Siria. Pudiéramos decir que era un hombre que superaba en fuerza a muchas personas, a muchos soldados, pero no gozaba de salud, porque sabemos, como dice la palabra de Dios, tenía lepra. Él gozaba de favores de su rey,
porque gracias a él, dice la palabra de Dios, que gracias a Naamán, Jehová otorgó batallas y dio grandes bendiciones a este rey a través de Naamán. Y nos dice que era un hombre valeroso en extremo. No dudamos que su fuerza superaba a muchos. Y es aquí donde surge un pequeño acto, una pequeña frase de una pequeña jovencita, como dice la palabra de Dios. Se relata esa pequeña acción de una muchacha israelita capturada por los sirios y que fue hecha criada de la mujer de Naamán. Vemos en este pasaje una pequeña acción que pudo causar gozo en la joven que lo dijo y en otras personas. La más mínima cosa que nosotros podamos hacer o hagamos para el Señor puede traer fruto a nuestra vida y puede ser de bendición para alguien más. Y podemos ponernos a pensar y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para agradar a Dios? ¿Qué estoy haciendo para que en mi vida haya bendición? ¿Y qué estoy haciendo para beneficio de la obra de Dios? Muchas veces desechamos lo que podemos hacer porque creemos que somos insignificantes o que somos incapaces para que lo que hagamos tenga importancia y para que pueda ser tomado en cuenta. No creemos que lo que hagamos tenga relevancia en nuestra vida ni en las demás personas. Muchas veces nosotros mismos nos creemos un cero a la izquierda, una persona que no llama la atención. Pero no se trata, cuando trabajas para la obra de Dios, no se trata de llamar la atención, de que los reflectores estén sobre ti. Se trata de hacer la obra para Dios y Dios te va a utilizar para que tú puedas llevar un mensaje que sea de bendición para alguien más. Tenemos que saber que cuando hacemos las cosas para Dios, nuestro actuar debe ser primeramente a pesar de nuestra condición. Pensemos en la condición de esta muchacha. Sabemos que no era la ideal. Sabemos que estaba en una situación difícil. Primero, era esclava. Recordemos que fue apartada de su hogar, separada de su familia. Estaba en la posición social más baja que podía estar en el pueblo de Siria y en cualquier lugar. Ya diga Israel o en Siria o en cualquier otro lugar, era la posición social más baja. Era una judía viviendo en Siria. Ella no pertenecía a ese pueblo, no pertenecía a los sirios. Era una señorita, una mujer que la alejaron del lugar donde ella pertenecía. Era pequeña, dice la palabra de Dios, que era una muchacha. Específicamente no cuenta la edad, pero al decir una muchacha, sabemos que era joven. Y esta muchacha tuvo una necesidad de hablar. Recuerdo cuando era pequeño, yo creo que a muchos nos pasó, cuando nosotros hablábamos o nos involucrábamos en la plática de un adulto, éramos regañados, éramos reprendidos. Esta niña pudo hablar, a pesar de saber que no lo podía hacer. Ella venía de una cultura diferente, y era una cultura dominada por hombres, que difícilmente la mujer tenía participación en lo que ella pudiera o quisiera hacer. De acuerdo con los patrones de aquella época, no tenía nada de dónde partir.
para poder hablar y dar su opinión a su amo. Era una muchacha sin poder, sin una posición, sin posesiones, porque no estaba en su territorio, en su pueblo, pero tenía algo mucho más importante. Ella tenía su fe bien puesta en Dios, y eso era suficiente para ella poder hablar y decirle: hay un profeta en el pueblo de Israel, allá en Samaria, que puede ayudar a mi amo, que puede ayudar a mi Señor. Ella pudo haber guardado silencio y pudo haber permanecido en el anonimato, pero ella decidió hablar, y lo hace con una seguridad que la hace ver como si fuera algo que hacía todos los días. Se para frente a su señora, a su ama, y le dice: allá hay un profeta que puede ayudar a mi amo, lo puede curar. ¿Cuántos estamos en condiciones difíciles? ¿Cuántos estamos en situaciones complicadas en nuestra vida y decidimos no hablar? Porque es que no estoy preparado. Si creemos que se requiere preparación para hablar de Cristo, hermano, déjame te digo que no es así. Para hablar de Cristo, solamente tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y expresarlo. Expresar ese sentimiento que nos hizo sentir Dios al momento de recibir a Cristo como Salvador, para que las demás personas escuchen nuestra voz y escuchen la voz de Dios y puedan también recibir a Cristo. Un pequeño acto de parte nuestra, por el simple hecho de tener a Cristo en nuestro corazón. Y decidimos no hablar porque pensamos: ya hay mucha gente trabajando, ya hay más hermanos haciendo ese trabajo, que lo haga alguien más. Hermanos, la palabra de Dios es clara y nos dice allá en Lucas 10:2: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que nunca va a haber suficientes obreros. Todos podemos hacer algo para la obra del Señor. Y decidimos no hablar porque pensamos: es que estoy muy chico, muy joven. Hay jóvenes en nuestra iglesia que se paran y van con el pastor: y pastor, queremos ir a evangelizar. Tal vez muchos no estén enterados, pero hay jóvenes, adolescentes, que buscan la manera de servir a Dios. Si tú crees que estás muy chico, déjame te digo, joven, señorita, intermedio, aún de los jóvenes se vale Dios para hacer su obra. ¿Qué decía Salomón cuando pidió sabiduría? Cuando Dios le habló: soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Tal vez sí seas joven, pero hay algo que puedes hacer para Dios. ¿No lo sabes aún? Permite que Él te use. Participa, apoya y permite que Dios te use a su parecer. Ya te darás cuenta qué acto puedes hacer, qué acto pequeño o grande puedes hacer para que Dios te use en su obra. Y puede haber muchas otras cosas en nuestra vida por las cuales preferimos callar. Preferimos callar antes que hacer la voluntad de Dios. Y pensamos: es que mi trabajo, es que la escuela, es que mis hijos, es que tengo problemas económicos, es que mi enfermedad. Hermanos, a pesar de nuestra condición, a pesar de la vida difícil que podamos llevar, debemos permitir que Dios nos use para su obra y que haga su obra en nuestras vidas y poder hacer algo relevante en algunas de las personas
Tal vez no en todas, pero sí en algunas de las personas, en algunos de los hermanos. Podemos influir para que nuestros hermanos tal vez se acerquen más a Dios. Podemos influir para que nuestros hermanos tal vez inicien un devocional en sus hogares. Tal vez podemos hacer algo pequeño, un comentario que dé ánimo, que dé aliento a nuestros hermanos. Definitivamente debemos actuar a pesar de nuestra condición. Y debemos actuar aún cuando lo que haga sea poco. Naamán, recordemos que era un hombre importante entre los reyes, entre los sirios. Él tenía acceso a los mejores médicos en su país. No creo que no haya habido un médico en el que se acercó y le dijo, prueba esto, y no funcionó. Y otro médico, y prueba esto, y no funcionó. Imaginemos cómo estarían los miembros de su familia al ver que probablemente su familiar, Naamán, un hombre fuerte, un hombre recio, no iba a recuperar su salud. Al ver que probaba cada tratamiento existente en esa época y nada funcionaba, nada daba resultado. En medio de todo esto, lo que la muchacha pudo hacer quizás parecía insignificante. Lo que ella pudiera hacer no podría sanar a Naamán directamente, ni mucho menos calmar su dolor. Lo único que podía hacer fue una sugerencia, que ya lo vimos que lo hizo con seguridad, creyendo que había un hombre de Dios que podía salvarle, sanarle. Se acercó a su ama y le dice, en Israel hay un profeta que puede curar a Naamán de su lepra. No se desalentó por lo poco que podía hacer, por lo pequeño de su acto. Ella, en lugar de desalentarse por lo que no podía hacer, simplemente hizo lo que sí podía hacer. Un comentario, una sugerencia, era lo que ella podía hacer. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces ponemos como excusa? Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que si va a ser poco, pues mejor no hago nada. Y pensamos que lo haga alguien más, alguien que esté más involucrado. Y podemos mencionar hermanos de nuestra iglesia que están involucrados. Y no, pues ahí está ese hermano, que él lo haga, él está más involucrado. Hermanos, tenemos que hablar y decir y hacer lo que nosotros podamos para la obra de Dios. Y el Señor se va a encargar de engrandecer ese pequeño acto que nosotros hagamos en la obra de Dios. Y se nos olvida, o más bien, no queremos ver aquellas cosas que tal vez sean o las veamos insignificantes, pero que de una u otra manera pueden traer bendición a algún hermano. Como pasar al frente, leer una porción de la palabra de Dios que es de beneficio para tu vida, tal vez puedes llegar a ser de beneficio para alguien más. Pasar y cantar un especial. Hacer algo en lo material dentro de la iglesia. Hermano, nadie te va a juzgar si tú deseas barrer el patio. Nadie te va a juzgar si tú tienes el corazón dispuesto para hacer algo en lo material dentro de la iglesia. Puedes hacer actos pequeños mientras vas de camino a la escuela, a la iglesia, al trabajo, entregando un folleto a cada persona que veas. No sabemos qué necesidad hay en la calle, o más bien, sí sabemos la necesidad que hay en la calle. Y entregar un folleto es suficiente para que alguien escuche la palabra de Dios.
¿Qué más podemos hacer para la obra de Dios que traiga beneficio a nuestra vida, que traiga bendición a nuestra vida? Ese pequeño acto de la muchacha de israelita, tal vez puso en riesgo su vida. Porque imagínense, hermanos, que fuera Naamán, era un hombre sirio. Tal vez Eliseo no lo iba a recibir por ser de otro pueblo. Y regresar a Naamán enojado porque su lepra seguía igual. Lo menos que le podía pasar a la muchacha era ser regañada. Pero hermanos, sabemos lo que pasaba a los esclavos cuando cometían alguna falta o alguna ofensa contra su amo. Lo mínimo eran latigazos. Y lo peor que podía pasar era la muerte de las personas, de los esclavos. Esta muchacha, podemos decir que arriesgó su vida para hablar de Dios a una persona que no creía en Él. Pero la fe de la muchacha sobrepasó esos riesgos y confiaba en que Dios lo curaría a través de Eliseo. Confiaba en que era Dios, al momento de que este hombre llegara con Eliseo, Dios lo iba a curar. Y la historia la sabemos. Eliseo ni siquiera sale, pero le manda a decir, ve y sumérgete al Jordán. De mala gana él fue y lo hizo. Y su lepra fue curada por un pequeño acto de una pequeña joven. La Biblia nos dice que este hombre, su piel se transformó en ese momento y fue como una piel de un niño. Suave, lo más tersa que pudiéramos imaginar. Y fue un cambio ocasionado por la fe de una jovencita que solo dijo, en Israel hay un hombre de Dios que puede ayudarle. La fe de la muchacha provocó que una persona, entre comillas, pequeña, hiciera un acto pequeño, pero de gran importancia en su vida y en la de alguien más. Si queremos hacer algo muy importante, primero que nada, hermanos, tenemos que confiarnos en que lo que nosotros hagamos, Dios va a prosperarlo. Naamán escuchó a la muchacha porque creyó en lo que ella le dijo y en lo que ella estaba segura que le podía pasar. Tenemos el mismo Dios que esa jovencita. Confiemos en que tenemos ese gran Dios y no hay nada que Él no pueda hacer. La confianza en Dios es primordial para nosotros actuar a pesar de las circunstancias, a pesar de la condición que llevemos, a pesar de que sea poco, podemos actuar con esa fe, igual que esta muchacha. Hermanos, no temamos hacer algo, aun cuando nos parece poco, porque solo Dios conoce el gran impacto que puede generar un pequeño acto. Dios les bendiga, hermanos. Bien, gracias a Dios porque nos ha permitido escuchar su palabra. Estamos muy agradecidos por esta mañana en la que hemos oído su palabra y en este momento vamos a tener una oración para despedirnos y pedirle a Dios que nos haga entendidos de lo que hemos escuchado. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos por lo que has hablado a nuestras vidas. Te pedimos que tú estés con nosotros, que tú, Señor, nos hagas entendidos de tu voluntad y que nos hagas ponerlo por obra, Señor. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la protección que dispones para con nosotros y te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos permitas nuevamente tener acceso a tu palabra en esta tarde y no solamente en estas ocasiones que nos hemos de escuchar,
sino el resto de los días, Señor, que meditemos en ti, que busquemos conocerte a ti cada día. Te agradecemos por ello y te pedimos, Señor, que tú protejas de nosotros, de nuestras familias y de aquellos, nuestros familiares, a quienes no les hemos hablado de ti, Señor. Y, Señor, te pedimos esto no porque lo merezcamos, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén.